Le damos la bienvenida a cada persona en esta hora, a cada uno de los que estamos reunidos, y que el Señor sea obrando, que el Señor sea tocando nuestras vidas. Carmen, seguiremos orando por ti, que el Señor te fortalezca, que el Señor te sostenga en estos momentos tan duros y tan difíciles por los cuales estás pasando tú y tu familia. Y pedimos que Dios agilice todos los trámites, que todas las diligencias que haya para hacer, que se apresure a hacerlo, que abra las puertas, que se apresure a hacerlo en el nombre de Jesús, para que tú puedas hacer lo que debes hacer. A continuación, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor, que todo lo que tenga que hacerse en el nombre de Jesús se haga rápido, Señor, para dar cristiana sepultura, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor Dios. Apresura esos documentos, apresura todo lo que sea conveniente para el caso, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor Dios del cielo. Te adoramos, te exaltamos. Bienvenidos en esta hora y en este tiempo. Vamos a continuar hablando del fruto del Espíritu. El fruto es uno y son 9 virtudes. Y necesitamos llevar el fruto del Espíritu. ¿Y cómo podemos tener el fruto del Espíritu? Teniendo intimidad con Dios, intimidad con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien produce el fruto en nosotros. Nosotros solamente lo llevamos, solamente lo cargamos. Por lo tanto, pedimos que sea el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas y ayudándonos, porque el fruto fue dado para cada hijo de Dios, para todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios, porque se necesita la imagen de Cristo en nosotros. Hemos dicho, es que Dios levanta los ministerios, levanta las personas. No, Dios no levanta personas, no levanta ministerios. Dios levanta la imagen de su Hijo en nosotros. Por eso yo siempre digo que todo lo bueno que nosotros hacemos y somos, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros. Y por eso en esta hora de verdad pedimos al Señor que se glorifique y que sea el carácter de Cristo en nosotros. Estamos en esta tierra y necesitamos manifestar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Con el carácter de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía que hasta el día de hoy, hasta ese día escribió, él oraba y tenía dolores de parto para ver la imagen de Cristo formada en cada uno. Y es el deseo del corazón del Señor, que cada vez que nos mire a nosotros, mire a Cristo en nosotros. Y oramos al Señor que esta palabra sea bendición a su vida, que esta palabra le llene, le fortalezca. Y es tan maravilloso de verdad poder hablar de el fruto del Espíritu, las 9 virtudes que conforman el fruto del Espíritu Santo. No son 9 frutos, son 9 virtudes que tiene el fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado del amor, hemos hablado de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, y hoy vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la fe. La semana entrante, de la bondad. La semana entrante vamos a hablar de la fe. Hoy vamos a hablar de la bondad. ¿Qué es bondad? Yo decía, Dios mío, ¿qué es bondad? Y muéstrame de verdad cuánto nos falta a nosotros para ser bondadosos. Para ese Cristo bondadoso se manifieste a través de nosotros. Yo creo que hay palabra suficiente en los evangelios para mostrar la bondad de Cristo para con todos. La bondad de Cristo para con todos. Y yo voy a leer para ustedes. Dice, la bondad es el modo que una persona se asemeja a Cristo. Es la esencia de la vida celestial
presente en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo lo que hacemos, en todas las acciones y todas las palabras que salen de nuestra boca. También Jesús fue la personificación de la bondad. Definitivamente no hay otro que pueda ganarle. Es la tendencia natural de hacer el bien. Eso es bondad. Y se aplica en el carácter mediante acciones y actos de bondad hacia los demás. El carácter no se puede cambiar, pero el carácter necesita ser moldeado a la imagen de Cristo. Jesús servía a los pobres y necesitados. Jesús, una de las características de su ministerio fue la bondad. Siempre desarrolló su ministerio manifestando la bondad que había en su corazón. Y como les dije, hay palabras suficientes para ver cómo la bondad actuaba en Jesús y cómo se manifestaba. Sabe que la bondad se manifiesta para bendecir a otros. La bondad no es para nosotros. La bondad se nos da en nuestro carácter para poder bendecir a otros y para poder ser bendición a otros. Pero como les dije, tiene que ver con las palabras y tiene que ver con los hechos. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Capítulo 6, versículo 45. Y dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo esto. O sea, usted no puede dar lo que usted no tiene. Por eso yo les decía a ustedes, vamos a fallar. Si vamos a estar luchando, porque no es que yo tengo que tener el fruto del Espíritu Santo, entonces yo tengo que obligarme a hacer esto, a cambiar, a hacer... No. Es nuestra rendición ante el Espíritu Santo para que forme el carácter de Cristo en nosotros. Es la intimidad que tenemos nosotros con Dios. No tenemos que esforzarnos. Es el Espíritu Santo quien lo produce en nosotros. Pero depende de nuestra intimidad, depende de nuestra cercanía con el Espíritu Santo de Dios, con Dios, para que ese carácter pueda ser desarrollado en nosotros. Como le decía, el que entre la miel anda, algo se le pega, dice un dicho del mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. En otras palabras, la intimidad que tengamos con el Señor determinará que sea producido el fruto en nosotros. El fruto en nosotros. Por eso dice así, del corazón. O sea, lo que está en el corazón, lo que está en el corazón es lo que se manifiesta. Por eso decía, a veces nos cuesta perdonar las personas porque no vemos las personas con los ojos de Jesús. Entonces las juzgamos y las condenamos de una vez. Pero cuando miramos con los ojos de Jesús, podemos ver a un Jesús mirando a esa persona con compasión, sí, con tristeza, porque sabe que el carácter de Cristo no está en esa persona. Entonces es más fácil poder perdonar. Y por eso nosotros no podemos pedirle o exigirle a alguien que nos dé amor, que tenga actos que reflejen la bondad de Cristo en nosotros, si no tiene a Cristo, si no tiene al Espíritu Santo, si no tiene una intimidad con Dios. Es imposible. Es imposible. Yo no le puedo pedir al árbol de mango, yo no le puedo pedir que me dé arándanos. Es imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Y este versículo es claro en eso. Del corazón, del bueno, dice claramente, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, usted no puede sacar nada bueno si Cristo no está manifiesto en usted. Por eso yo digo una cosa, dejemos de mirar las personas y miremos el Cristo que hay en ellas. Dejemos de juzgar, dejemos de señalar. Sí,
Y entonces por eso decía, cuando se manifiesta algo bueno en nosotros, no somos nosotros, es Cristo viviendo en nosotros, es Cristo manifestándose en nosotros. En nosotros no hay nada bueno. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Bueno solo Dios. No hay nadie, ni uno bueno, ni uno bueno. Pero cuando el carácter de Cristo se manifiesta, la gente puede decir, uy, qué buena persona es. Uy, mira lo que me hizo, el favor que me hizo, mira cómo tiene tanta bondad. Pero es que no es de mío propio, no es de mío, no es de mí propia, no, es del Cristo que yo tengo dentro. Es de ahí donde sale. Es el Cristo sentado en mi corazón, porque el trono del Señor en mi vida debería ser mi corazón, porque es que, como dice la palabra, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Pero si yo tengo a Cristo sentado en mi corazón, déjeme decirle que no podrá ser engañoso, no podrá ser engañoso, porque Cristo está ahí, gobernando, porque ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y es lo que he tratado de decirles, qué bueno poder tener el fruto del Espíritu, tener todas esas virtudes. Yo quiero tener amor, yo quiero tener paciencia, quiero tener gozo, yo quiero tener... Pero es que eso no viene por ósmosis. O sea, yo no puedo ponerme la Biblia aquí en el pecho y decir, wow, ya se me pegó, ya tengo gozo. No. Absolutamente que no. Es cuando entramos a la intimidad con Dios, a la profundidad del corazón de Dios, donde podemos extraer ese gozo, esa paz, esa paciencia, ese amor, esa benignidad, esa bondad para con nosotros. O sea, es tremendo eso. Y te lo voy a demostrar de una manera. Cuando tú sacas un tiempo, un espacio así secreto, donde entras a la intimidad con Dios y tú lloras y te arrepientes del pecado y clamas y oras y le adoras y todo eso, y tú sales de ahí y sales de ese tiempo secreto de intimidad con el Señor, a ti no te provoca ni siquiera el mundo en general. Lo único que quisieras es partir con el Señor de una vez. Porque empiezas a mirar el pecado, empiezas a mirar todas las cosas y dices, wow, esto está de mal en peor, cada día más oscuro, cada día más pecado, cada día más intensidad en la perversión, en el pecado, en todo. Señor, yo no quiero estar en este mundo. Sí, porque venimos de la intimidad con la santidad, de la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Hemos entrado al trono de la gracia, nos hemos cubierto con esa sangre preciosa, nos hemos santificado. Por lo tanto, salimos de ese tiempo y de ese momento tan llenos de la presencia del Señor que no nos provoca nada que el mundo pueda ofrecernos, sino seguir en su presencia y permanecer y decir, Señor, yo quiero más y quiero estar contigo. Entonces, la benignidad, usted no espere que nadie que tenga bondad, benignidad, si realmente no tiene una vivencia con el Señor, de la abundancia del corazón, es que sale lo que sale por la boca. Si en tu corazón no hay bondad, tú no vas a poder tener acciones ni palabras bondadosas con nadie, absolutamente con nadie. Y yo quiero leer este versículo en donde dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces él se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo,
un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Tremendo. Jesús estaba sencillamente en un lugar. Estaba en un lugar allí solamente. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Por eso Jesús encomendaba a las viudas y dijo que se acordaran de las viudas. Porque en esa cultura y en ese tiempo, las mujeres que eran viudas eran abandonadas completamente. Porque era el hombre quien trabajaba, era el hombre quien proveía. Y cuando el hombre faltaba de la casa, si esta mujer no tenía un hijo que le cuidara, que le sostuviera, estaba a merced de la bondad, de la misericordia de las personas. Quedaba a merced. Sí, por eso Jesús decía, acuérdense. Pero lo que quiero llegar aquí es que Jesús se vio movido a misericordia y la bondad de Cristo. La bondad de Jesús se manifestó cuando tocó el féretro. Nosotros debemos tocar las vidas con la bondad de Cristo en nosotros. Pero nos falta tanto. Nos falta tanto. Este estudio del fruto del Espíritu Santo es para que usted se tome una radiografía a sí mismo y se dé cuenta cuánta carencia tiene usted del fruto del Espíritu y qué necesitamos. Y que es momento de hacer un pare y decir, un momento, yo tengo carencia del fruto. Yo quiero esta virtud en mi vida. Yo necesito esta virtud en mi vida. Esta virtud del fruto, yo la necesito en mi vida. Yo la necesito en mi vida. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria del nombre del Señor. Para eso fuimos creados. Eso quiere decir que ¿dónde vamos? ¿Por dónde vamos caminando? Debemos ser alabanza y gloria para el Señor, un perfume de olor grato. ¿Y por qué razón? Por la razón de que el fruto del Espíritu se va a manifestar en nosotros, a través de nosotros, para bendición de otras personas. Y entonces, ¿qué sucederá? Eso traerá alabanza y gloria al Señor. Alabanza y gloria al Señor. Entonces, por eso les decía, y Jesús, viendo esta mujer sufrir y este dolor, por eso te digo, Carmen, el Señor levantó a tu hijo. No sé, no tenemos respuestas. A veces suceden cosas que decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y mientras insistimos en el por qué, hay más angustia, más tristeza y más dolor. Lo que tenemos que decir, Señor, yo no sé, yo no entiendo. Pero acepto tu voluntad, Señor. Por dura, por difícil, por dolorosa, yo me rindo a ti, acepto tu voluntad, cualquiera que sea, Señor. Porque yo sé que tú eres un Padre bondadoso y la bondad que hay en ti no permitirá mal ni saña, sino todo lo contrario. Envuélveme en tu amor, envuélveme con tu bondad, con tu misericordia. Debe ser nuestra oración. Y Jesús se conmovió. Y la bondad de Jesús se manifestó cuando extiende la mano para tocar el féretro y ese hijo resucita. Pero ¿qué diremos de ese Jesús cuando había una mujer adúltera a la cual iban a apedrear y la presentan delante de Jesús? Ustedes conocen ese pasaje. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ninguno fue capaz. En ese momento fueron convencidos tremendamente del pecado que había en ellos. Y se miraron a sí mismos y dijeron, ¿con qué derecho? ¿Cómo un burro le va a decir a otro orejón? ¿Con qué derecho vamos a apedrear a alguien si yo mismo merezco que me apedreen a mí también? Y fue la bondad de Cristo que levantó a esa mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no hay ninguno. Entonces vete y no peques más. Vemos la bondad de un Jesús.
Cuando ve unos ciegos y uno que clama, Jesús, sáname, límpiame. Y vemos la bondad de Jesús limpiando a los leprosos, acercándose a ellos. ¿Sabe que los leprosos eran puestos en el último lugar de las ciudades? Porque eran inmundos. Porque no podían estar delante o dentro de la misma gente. No podían ir al mercado, no podían absolutamente nada. Porque eran considerados impuros, inmundos. No podían estar en medio de la gente. Si en alguna familia a alguno de los miembros le daba lepra, era sacado y expulsado fuera de la ciudad. Y nadie quería tocarlos, y nadie quería tenerlos cerca. Nadie. Pero Jesús, la bondad de Jesús, los tocó y fueron sanos. Y uno de ellos volvió, los demás se desaparecieron. Tremendo eso. Uno de ellos volvió a dar gloria a Dios. Uno de ellos volvió donde él y le dice Jesús, ¿y dónde están los otros? A quien sané también. Eso quiere decir que la bondad del Señor no hace excepción de personas. La bondad que pueda manifestarse en nosotros no debe hacer excepción de personas. Ay, no, es que yo con este sí, pues me da pesar y yo le ayudo No, la bondad de Dios, si es de Dios, no hace acepción de personas. Simplemente extiende la mano y ayuda. La bondad. Este mundo necesita tanto de tanta bondad. Donde está una carrera por ser el primero y no le importa pasar por encima, pisoteando a todos los demás. El todo es yo ser lo primero. Yo tener dinero, yo tener fama, yo estar... tremendo eso. La bondad se corre, la bondad se hace a un lado. Para seguir extendiendo, para tocar otros corazones, para bendecir a otros. La bondad no hace acepción ni de raza, ni de estatus social, ni nacionalidad, ni nada, absolutamente nada. La bondad de Dios es bondad y punto. Y ya está. Sin importar si mañana esa persona con la cual fue Jesús bondadoso le dé la espalda. No. ¿Usted cree? Jesús sabía que iba a regresar uno solo de los leprosos, de los 10 que sanó. Y no por eso dijo, solamente a ti te voy a sanar. Estos son unos malagradecidos que van a recibir la sanidad y no van a volver. No, como dicen, el que alimenta a un perro callejero se queda sin el pan y sin el perro. No, Jesús no pensó eso. La bondad que tuvo con esa mujer samaritana. Tremendo para hablarle. Samaritanos y judíos no se gustaban. Jesús podía estar a leguas y decir, no, que esa samaritana se vaya de ahí para yo poder, porque eso era lo que se hacía. Pero sin embargo él se acercó a ella y le pidió agua. Y después le habló de la vida de ella. Y esta mujer se convirtió en evangelista porque salió de allí hablando de Jesús a todo el pueblo y diciéndole que ese hombre le había dicho su vida sin conocerla. Tremendo. La bondad de Jesús. Como la semana pasada les decía, la bondad de Jesús con ese ladrón que estaba al lado de él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tremendo. Entonces necesitamos, el asunto es que nosotros somos tan, que nosotros hacemos una lista y escogemos y ponemos rangos y escogemos a este sí, a este no, a este sí, a este no, a este más, a este menos. Sí, no, este no se merece. ¿Y quién es usted para decir que X o Y no se merece? ¿Acaso usted y yo merecíamos mucho? Usted y yo merecíamos la muerte. Entonces, ¿con qué cara vamos a decir es que este merece y este no? ¿Ah? No, absolutamente que no.
La bondad no hace acepción de persona. La bondad simplemente ama. La bondad simplemente se manifiesta. La bondad tiene compasión en sí misma y amor para ayudar, para bendecir al otro. Y es lo que necesitamos y necesita este mundo. Se los digo, pero hacemos acepción de persona. No, a este sí le voy a dar, pero a este no. Este me cae mal. No, este me dijo una vez una mala palabra, entonces no. ¿Y qué tal si hacemos todo lo contrario? Buscar todas las personas que nos han hecho mal y que en nuestro juicio, que no es tan correcto ni tan justo como lo es el juicio del Señor, no se merecen nada, pero manifestamos la bondad. Tal vez saquemos algo bueno de esa persona y manifestamos al Cristo. ¿Por qué haces eso? Si yo no merezco. Yo no merezco. Pero el Señor no tiene en cuenta eso. Es que, Dios mío, yo me pongo a pensar cómo somos nosotros de injustos, de autoritarios, de jueces. Nosotros somos todos jueces, jurados, fiscales, abogados y condenamos. Y yo digo, todo lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida y lo que nos falta, porque seguiremos el camino de la perfección, pero seguiremos cayéndonos y limpiándonos y levantándonos y peleando la buena batalla de la fe. Pero aún así la bondad de Dios está disponible para inundarnos cada vez que nos caemos y volver y levantarnos y decir al Señor, yo no te juzgo, sigue adelante y no peques más. Eso es bondad. Eso es bondad, como el buen samaritano. Es tremendo, porque es de verdad, nosotros escogemos. Sí, escogemos, pero conforme a nuestro juicio, que de ninguna manera es como el juicio de Dios. Y determinamos a quién bendecir y a quién no, quién se merece y quién no se merece. Tal vez ese que tú dices que no se merece, lo único que ha llevado es palos en esta vida. Y necesita ver manifestada la bondad de Dios a través de tu vida para hacerle caer en cuenta que por donde va no es camino de bendición. ¿Sabe que un gesto de bondad puede transformar la vida de alguien? Puede sacarlo de la oscuridad a la luz. Puede sacarlo del camino errado en el que va para traerlo al camino de Dios. Simplemente un gesto de bondad puede hacer la gran diferencia. Sí. ¿Sabe que tal vez mucha gente lo único que está esperando es un gesto de bondad? El sábado salí a un restaurante y llegué y había un chico que estaba atendiendo las mesas. Pero de esas cosas que inmediatamente yo lo vi, ese muchacho me tocó el corazón, pero yo sabía que lo que yo estaba sintiendo no era mío. O sea, no tendría por qué ser, porque yo no lo conocía, yo nunca en mi vida le había visto. Pero yo sentía en el corazón un amor, una ternura, Y esto me pasa muchas veces. Y es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios el que se está manifestando en ese momento. Porque yo no tengo razón para amarle. Yo no tengo razón para sentir lo que yo sentía. Yo sé que cuando eso me pasa, Dios quiere que yo le dé un mensaje a alguien. Y sin ser nadie, esa persona para mí, yo puedo sentir un amor, una ternura, algo tan especial. Y yo recuerdo que yo dije, tiene una gracia, pero yo no me podía ir así. Y no estaba atendiendo mi mesa, pero yo lo llamé, ya casi a punto de irme.
yo lo llamé y le dije, mira, tengo una palabra de parte de Dios para ti. Dios te ama de esta y esta y esta manera. Y esto y esto. Y le di la palabra que el Señor me dio. Y se le encharcaron los ojos. Y me dice, es que siento escalofrío. Y me dice, nunca, nadie me ha dicho esas palabras que usted me ha dicho. Yo le doy las gracias. Muchas gracias porque nunca nadie, absolutamente nadie me habló así. Nunca. Nadie me habló así. Y me dio una tristeza. Y yo dije, Dios mío, hay gente al frente tuyo, alrededor tuyo. Y tal vez está viviendo unas cosas tan terribles y tú ni siquiera sabes porque no le conoces. Pero si tan solo pudieras manifestar la bondad de Dios, dándole una palabra de aliento, diciéndole, ¿sabes qué? El Señor está viendo, te ama y está viendo tu necesidad. Eso haría el mundo más diferente, porque cada persona tocada, tú no sabes qué puede salir de ahí. Tú no sabes qué puede suceder. Yo creo que no hay nada más maravilloso que manifestar el amor de Dios cuando es corazón con corazón. Es muy fácil recitarle un versículo a alguien. Es muy fácil pasar y decir, mira, Cristo te ama. Pero cuando tú expones la bondad de Dios a través tuyo para esas personas, mire, es el toque directamente de Dios. Porque no son tus palabras y porque no eres tú quien está tocando el alma, el corazón de esa persona. No, es Jesús a través de ti, usando tu boca, usando tu corazón, colocando el sentimiento de Él en tu corazón para manifestarlo. Tremendo, tremendo eso. Y me maravillaba, tremendo, como, o sea, me pareció tan lindo, tan bello ese joven. Porque yo podía sentir el amor de Dios por ese joven. ¿Y sabe cómo era? Yo se lo expliqué y yo le dije, mira, yo te voy a explicar cómo Dios te ama. Dios te ama como un buen super papá a su niño, a su hijo, a su niño. Yo no sé si él tenía papá o no tenía papá, pues era muy difícil poder entablar una conversación donde él estaba trabajando. Yo tenía que darle la palabra corta y certera, pero me maravilló haber tocado una vida. Yo sé que después de ahí, él irá a tener una conversación con Dios. Después de ahí, su mente llena con esa palabra empezará a pensar y el Espíritu Santo obrará. ¿Sabe que el Espíritu Santo necesita la palabra para obrar? Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Se movía sobre las aguas, para allá y para acá, y para allá y para acá. Pero fue cuando la boca de Dios dijo, sea la luz, que el Espíritu Santo empezó a obrar y el poder creativo de esa palabra que salió del Padre fue ejecutado por el Espíritu Santo de Dios. Y yo sé que el sábado la bondad de Dios se manifestó. Porque no era un juicio, no era que mira, arrepiéntete, necesitas a Cristo en tu corazón, mira que te vas a ir para el infierno. Era el toque de la bondad de Dios hacia ese joven que lo sintió, que yo sé que lo sintió, que yo sé que le tocó. Y a mí me maravilla eso. Y me ha pasado muchas veces yo encontrándome amando a una persona que ni conozco
y puedo discernir la clase de amor que Dios siente por esa persona. Yo puedo sentir cuando Dios ama con compasión, cuando Dios ama con dolor, cuando Dios, de acuerdo a la situación, sin necesidad de que me digan. Pero yo sentí eso. Y lo vi como, era un joven adulto ya, 25 o más años. Pero Dios lo amaba como un niño. Dios lo amaba como un niño. Y fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Y él se quedó. Nunca nadie me había dicho esas palabras. Nunca nadie me había dicho algo así. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, yo todos los días, yo trato de ser mejor. Dios seguirá orando. Yo simplemente toqué a la puerta de su corazón. Y el Espíritu Santo seguirá orando. Así es que toca a la puerta del corazón de alguien. Un gesto de bondad puede cambiar la vida de alguien. Un gesto de bondad puede hacer que alguien tenga un encuentro con el Señor. Un gesto de bondad puede cambiar la vida de una persona para siempre. Porque empezará a partir de ahí a buscar a Dios. A buscar a Dios. Entonces es maravilloso cuando podemos manifestar el fruto del Espíritu. Y saber la bondad de Dios para con nosotros. Porque Él es bondad. Él es bondad. Él no tiene bondad. Jesús es bondad. Por eso yo les decía cuando les prediqué sobre la primera virtud del amor, yo decía, la gente dice que el amor es una decisión, que el amor es un sentimiento. No, el amor es una persona y es Cristo. El Señor no tiene bondad, Él es bondad. Y usted sabe lo que es ser una extensión del amor de Dios, de la bondad de Dios. Manifestar, mejor dicho, somos distribuidores de bendición a través de cada virtud del fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, necesitamos manifestar el fruto del Espíritu. Es precioso cuando podemos hacer ese tipo de cosas y ver una vida que, wow, fue chocada con las palabras. Por eso te digo, con toda certeza esa persona se irá de allí cuando ponga su cabeza sobre la almohada, pensará y elevará una oración a Dios. Y sabe una cosa, ese es el propósito de Dios. Siempre hablamos de mi propósito. No, es que Dios tiene propósito conmigo, Dios me ha dado un propósito. No, el propósito de nosotros en esta tierra es el propósito de Dios. No hay un propósito de Dios y un propósito de Mónica. No, es el propósito de Dios. Nosotros estamos en esta tierra para servir al propósito de Dios. No hay propósito personal, es el propósito de Dios. Y trabajamos para el propósito de Dios y servimos para el propósito de Dios. El Señor siempre fue reconocido, Jesús siempre fue reconocido porque estaba siempre sirviendo y trayendo una palabra, siempre servía a los pobres y necesitados. La bondad de Jesús fue manifiesta. En todos los evangelios encontramos y en cada historia contada siempre estaba manifestada la bondad de Dios. Y por eso Jesús pudo alcanzar a muchas personas, porque la bondad estaba en Él. Él era la bondad. Qué tremendo poder uno tocar el corazón de las personas, no con tus buenas intenciones, no con tus buenos deseos, sino con los deseos de Dios, con las virtudes de Dios. O sea, Cristo
en nosotros. La esperanza de gloria. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Bendecimos tu nombre y declaramos tu señorío, Dios amado. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo oro para que cada persona, Señor, que escucha esta palabra, Señor Dios, en el nombre de Jesús, grabada o en directo, como ahora, Señor, tú seas ministrando y tocando. Y que el fruto del Espíritu sea manifiesto en nuestras vidas. Que podamos llevar frutos sobreabundantes, Señor. Que podamos llevar el testimonio de Cristo manifestado a través de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo a este mundo que tanto necesita, Señor. Padre, cada virtud manifestada podrá ser una gran bendición y transformará la vida de las personas a nuestro alrededor, Señor, porque la idea es impactar las personas, Señor, con Cristo Jesús. Padre, gracias te doy en esta noche. Bendigo las vidas, Señor. Bendigo a cada familia representada aquí, Señor, y te pido que les alcances con tu gracia y con tu misericordia, Señor. Que tú seas, Señor, Dios, propicio a la oración y la necesidad de cada uno, Señor. Que tú seas sanando por tus llagas cada corazón y cada vida, Señor. Cada cuerpo en el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pido, Padre. Que tú seas proveyendo, Señor, porque tú eres el Dios del oro y de la plata, Señor. Y aquellos que están en agonía, Señor, y en tremenda necesidad, seas tú supliendo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. En honor a ti hemos hablado tu palabra y te pedimos que manifiestes el fruto, que hagas que el fruto en nosotros sea manifiesto. Te pedimos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, produce el fruto en nosotros, te lo pedimos y lo llevaremos para gloria y honra del Señor. En el nombre de Jesús ato todo espíritu de venganza en contra nuestra y declaro que el espíritu de esta palabra, esta semilla es sembrada en sus corazones y en mi corazón y dará fruto sobreabundante para la gloria del Señor y para bendición de este mundo. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Dios del cielo. Bendiciones. Que les habló su pastora Mónica María Loaiza. Un abrazo hoy desde New Jersey. Mañana, quién sabe. Les amo. Bendiciones.